bienvenidos a este nuevo podcast, Mitos que nos dieron traumas en México, donde desenterraremos un poco la historia nacional con un poquito de chisme candente. Porque si aún no hemos sanado como país, pues ya mínimo que se arme el chisme bien contado. Y ahora nos vamos con la más funada de México. Y no es Carla Panini, la Malinche. Este podcast o esta historia sobre la Malinche, la traidora de México, será presentado por Jos, Jania y yo, Cervantes. Esperemos sea de su agrado, les guste y se queden hasta el final porque hay datos que a lo mejor ustedes no conocían. Vamos a darles un poquito de contexto sobre quién era Malinche, mejor conocida como Malinche. Malinche en aquel tiempo en Mesoamérica era una indígena que sabía hablar 3 idiomas: maya, español y náhuatl. ¿Cómo aprendió el español? Con los españoles aprendió. A ella se usaba como la traductora entre los españoles y los indígenas. Era como Google Traductor. Sí, de aquel tiempo. Que hoy en día sacamos el teléfono, en ese tiempo era de que, yo ocupo traductor y les arrimaban a la Malinche. A la Malinche. La aventaban ahí al ruedo. Sí, órale, bueno, tradúcenos. A ella se le dio a conocer como la traidora porque le echaron la culpa de que por su culpa llegaron los españoles, que por su culpa nos conquistaron y hasta que por su culpa les pusieron los cuernos. Bueno, le echan de todo. Que por su culpa hasta Alex se fue con otro también. Sí. Pero ¿por qué tanto hate a una señora que vivía hace más de 500 años? Pues en este podcast se los estaremos platicando. Ya ustedes deciden cómo lo quieren ver. ¿Qué creer? ¿Qué parte de la historia creer? ¿Era o no traicionera? Bueno, nosotros nos basamos en un libro que se llama Los mitos que nos dejaron traumas en México. Por si lo quieren leer para checar la historia. O también tiene otras historias por si quieren leer alguna. En ese libro se sustentan todos nuestros datos. Todo es verificado aquí, no nada más es chisme, ¿eh? Por si quieren darse una idea más o menos de cómo fue la conquista, cómo llegaron los españoles, para que cuando vean este video, pues sepan un poquito más sobre la conquista española, que así se le llama. Malinche llega a Hernán Cortés como una esclava, pero tenía una maravillosa cualidad: hablar maya y náhuatl. Ello se debía a que Malinche provenía de una familia de caciques de lengua náhuatl. A la muerte de su padre, fue vendida por su madre como esclava a los mayas. Así aprendió aquel idioma. A decir de varios investigadores, su tarea no solo se limitó a traducir, se había convertido en faraute, es decir, persona que no solo traducía, sino que también intervenía en las negociaciones. Entonces, fue entre otras cosas traductora, faraute, secretaria, mensajera y espía. Entonces, la Malinche representa el mestizaje. ¿Qué es el mestizaje? Es la mezcla de un español con un indígena. Los hijos que salgan de ahí se les llama mestizos. ¿Por qué nos duele tanto o por qué nos cala tanto que la madre de México sea una indígena con un español? O sea, no entiendo. Pero a ver, ¿sí fue la traidora o no? Porque literal la hacen ver como si nos hubiera vendido al país como por 5 pesos y un iPhone, yo creo. O sea, sí literal la hacen ver como si hubiera vendido el país a los españoles. Pero es que de hecho no, porque ella era esclavizada desde niña. Entonces, y pasó por varios grupos indígenas hasta que se la dieron a Cortés. Entonces, se la dieron a Cortés como botín de guerra. Entonces, ¿dónde está la libertad de decisión de ella? ¿Dónde quedaba su libertad de expresión? O sea, ella no tenía ni voz ni voto ahí. Ella solo la mandaron ahí con Hernán Cortés, que era el español que llegó a conquistar al México en aquel tiempo, Mesoamérica. ¿Cuáles fueron los motivos por los que Malinche decidió ayudar a los extraños? Por una sencilla razón: por ser su pueblo uno de tantos que estaban cansados de dar tributo a los aztecas. Para poder servir oficialmente a las órdenes de los conquistadores, necesitaba ser bautizada, así que su nombre cambió a Marina. Pero para los indígenas tlaxcaltecas, que ahora la veían como una persona de respeto, la llamaban Malintzin, ya que el sufijo tzin se utilizaba para personas de autoridad, que en este caso se puede traducir al español como doña. Con el tiempo,
A Hernán Cortés se le conocería como Malinche, que se refiere a aquel que anda al lado de Malintzin. Mal vista por algunos sectores de la historia, Marina fue una mujer de su tiempo y que, alcanzada su gran misión, también alcanzó su libertad. El autor del libro dice que como mexicanos cargamos ese trauma de haber sido conquistados y lo proyectamos en la Malinche, echándole la culpa de todo. Porque es más fácil echarle la culpa a una mujer indígena. ¿Por qué no cuestionarnos, en primer lugar, por qué nos dejamos conquistar nosotros? O sea, nos duele aceptar que México es hijo del conquistador y de la conquistada. Nos da pena nuestras raíces mestizas y por eso la rechazamos. Pero pues como ya dijimos, lo único que hizo ella fue actuar inteligentemente. Sobrevivir en un país patriarcal, bélico, colonial y encima de todo nos ayudó a nacer como país. Literal. De hecho, sin ella los españoles no hubieran podido negociar fácilmente, entonces, más que traición, actuó inteligentemente. O sea que ella, como quien dice, fue la mente maestra de estas circunstancias. Y nosotros echándole la culpa. Qué A fuerte. todo lo mirábamos como la traidora de México, la traicionera de México, la que vendió a México. Cuando en Entonces, realidad pues, estaba sobreviviendo en las circunstancias. y aparte les recuerdo que ella no era mexica, o sea, ella era de otro pueblo indígena, pero la usaron a ella, o sea, ella la aventaron, se la dieron a Hernán Cortés. ¿Y por qué si los mexicas hicieron eso? ¿Por qué le pedimos que defendiera un lugar donde ni siquiera era suyo, donde ni siquiera Ni ella siquiera vivía? era parte de ahí. Es como nosotros, o sea, como en la vida cotidiana. Nosotros estamos para defender a nuestra familia, o sea, A los nuestros. no nos vamos a arriesgar por defender a otra gente que no conocemos o que también nos trate mal en esas circunstancias, ¿verdad? A ella, literal, la usaron. Como ya hemos dicho y repetido, la usaron para fines beneficiosos para ellos y ella pues trabajó para beneficiarse ella también de ahí, o sea, no salir afectada, como quien dice. Ella estaba sobreviviendo simplemente. Y solamente porque la vieron sobrevivir en esas circunstancias la acusan de ser una traicionera. Y si de verdad queremos hablar como país y reconciliarnos con nuestro origen, creo que lo primero que tendríamos que hacer es dejar de ver a la Malinche como la traidora y verla como una figura compleja y fuerte, porque creo que realmente fue clave para nuestra historia, ¿o no, chicas? Sí. Al menos así es como lo llegamos a ver nosotras, sinceramente. Y pues esto fue la verdadera historia de la Malinche. En resumen, la Malinche no fue la mala de la historia, en nuestra opinión. Más bien fue más lista que todos ahí. Supo sobrevivir entre En las los circunstancias. españoles y los mexicas, que eran unas circunstancias bastante pues pesadas. Entonces ella fue lo único que hizo fue sobrevivir. ante Supo ese actuar inteligentemente. Y bueno, eso ha sido todo por el podcast de hoy. Esperemos que les haya gustado. Y si tienen lo hayan dudas, disfrutado. no se les olviden dejarlo en comentarios, alguna duda, alguna sugerencia. No sé ustedes también qué opinen al respecto, si ustedes sigan viendo a la Malinche como traidora o simplemente piensen que fue una mujer inteligente que supo manejar las circunstancias convenientes para ella. Y pues sí, eso fue todo por hoy. Por nuestra parte, esperemos lo hayan disfrutado. Y se hayan nutrido de enseñanzas, de cosas que no sabían sobre la historia, un trauma de México. Bye.